Vamos a hablar sobre las aventuras de la pandemia. Como sabemos, desde el 16 de marzo del 2020, el Ecuador decretó una situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Aun cuando toda la ciudad estaba en pandemia y en cuarentenada, nosotros como funcionarios de control nos jugábamos la vida dentro de este tiempo para salvar a los quiteños y quiteñas. Sin embargo, hay héroes que no los conocemos todo el tiempo y son las personas que han estado en primera línea. Estas personas han jugado la vida en la calle y también tienen familias y estuvieron expuestos a situaciones de riesgo y adrenalina pura. De eso vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a ir con un reportaje en el que nos va a mostrar el día a día de estas personas. Adelante, por favor. Es imposible. No se puede por ahora. Vamos a arriesgar a nuestra gente. Estas frases se repitieron varias veces a lo largo de estos duros meses, en los que nadie sabía cómo actuar y qué hacer ante el peligro inminente del virus. No obstante, la firme decisión del alcalde de Quito, más el compromiso de los funcionarios municipales que participaron en esta ardua labor, hicieron caso omiso a los negativos. Detrás de cada funcionario de control, hay 3 o 4 personas que esperan por ellos en casa. Personas que lo único que hicieron fue depositar su fe en que todo saldrá bien. Verlos llegar a casa después de cada madrugada o mala noche aliviaba sus corazones, al menos por ese día. Sin embargo, a estos héroes sin capa, a estos guerreros de la ciudad, aun cuando la valentía se reflejaba en sus rostros, por dentro les invadía el miedo de contraer el virus y la angustia de llevarlo a casa. No obstante, la esperanza que les motivaba día tras día les llevó a superar esas duras jornadas sin mayor inconveniente. Hoy, la lucha continúa y el riesgo es aún mayor, pero estos valientes seres humanos siguen entregando todo de sí en pro de la ciudad y la salud de todos los quiteños. ¿Cómo se vivieron estas jornadas? ¿Cuáles fueron los momentos más críticos? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Tenemos 2 personas que han estado al 100% desde el 16 de marzo en la pandemia y sobre todo, como lo dije, jugándose la vida. Como también ya lo mencionamos, ellos tienen familia y han pasado por momentos duros. Uno de ellos también se contagió con el COVID al principio de la pandemia y queremos conversar un poco con ellos. Los voy a presentar. Tenemos a Esteban Altamirano. Esteban es abogado de la Universidad de las Américas. Él tiene una amplia experiencia laboral donde se destaca sobre todo su participación como director de la cárcel 3 y 4. Además, fue director de registro y control del Ministerio de Turismo y subsecretario de Turismo. Actualmente se desempeña como director metropolitano de inspección en la Agencia Metropolitana de Control. Bienvenido, Esteban. Tenemos por otra parte a Pablo. Pablo es abogado y candidato a la especialización de penal por la Universidad Técnica de Loja. Posee una amplia igual experiencia laboral en cuestiones de tránsito, participando en importantes cargos en la Agencia Metropolitana de Tránsito, entre los cuales destacan coordinador de patrocinio judicial, coordinador de los centros de detención de infractores de tránsito del DMQ y coordinador de las unidades judiciales de tránsito de La Pradera y Complejo Judicial Quito. Actualmente se desempeña como coordinador general de la Dirección de Operaciones de la MT. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación y saludos a todos los compañeros. Bueno, vamos a comenzar con esto. Como les dije, va a ser un diálogo más abierto. Quiero que en realidad la gente conozca cuál es nuestro trabajo de primera línea, qué es lo que sentimos cuando estamos ahí en las calles, cuando antes yo creo que era un poco más fácil porque nos enfrentábamos con cosas que ya sabíamos que era cotidiano. Pero ahora estamos enfrentándonos con un enemigo invisible, que yo lo denomino. Entonces quisiera saber cuáles fueron, primero vamos a hablar de las acciones tomadas por parte de cada una de las instituciones que ustedes manejan. Comencemos con Pablo, porfa, cuéntanos qué, en este sentido, cuáles han sido las directrices de la Agencia Metropolitana de Tránsito y cómo ustedes se han desenvuelto, porque, ojo, yo creo que ustedes han tomado también un papel bastante importante, ya que no solamente se han dedicado al tránsito como tal, sino han sido un eje y un brazo fundamental para el control de Quito y sobre todo para la pandemia. Pablo, coméntanos un poco. Bueno, desde el inicio de la pandemia hemos realizado aproximadamente 10.000 operativos en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Lo principal que se realizó
es justamente precautelar la seguridad de los compañeros agentes civiles, sin dejar a la ciudad atrás. Me explico. En ese momento nos tocó a nosotros justamente verificar cuáles eran las mejores estrategias para poder cubrir a toda la ciudad, para poder asistir a los accidentes, porque hay que tomar en cuenta que a pesar de que existían las prohibiciones que se dictó por el COE nacional, la gente continuaba saliendo, los accidentes continuaban ocurriendo, habían personas que se estrellaban contra postes, accidentes comunes y corrientes que se dan a diario. Entonces, la Agencia Metropolitana de Tránsito jamás descansó, se trabajó las 24 horas y obviamente, pues, en primera instancia éramos todos con los guantes, después éramos todos con las mascarillas, utilizando el gel, pero esto de a poco se fue regularizando. Tanto así que ahora pues ya todos salimos con los implementos de seguridad, que fue la principal directriz por parte del director general para que no tengamos nosotros contagiados. Al momento nosotros tenemos contagiados, tenemos personas aisladas, pero por el momento no tenemos pérdidas humanas con respecto al COVID. Posteriormente hemos realizado los trabajos en conjunto con usted, doctora, con la Agencia Metropolitana de Control, y creo que eso es lo que se ha formado en este momento, un equipo de fuerza, un trabajo interinstitucional con Fuerzas Armadas, y posterior se han venido sumando otras instituciones, y creo que eso a la final es el éxito de esta tragedia que es el COVID, pero que nos ha hecho a nosotros mucho más fuertes con respecto a resultados y trabajo en conjunto. Por ejemplo, Esteban, ¿cómo considerabas la percepción que tenía la ciudadanía de nuestro trabajo antes de la pandemia y ahora? La percepción por parte de la ciudadanía, quizá en el entorno, y eso lo podemos sentir cuando hacemos los recorridos, cuando hacemos los controles, la gente, la gran mayoría nos felicita, a veces da mucha emoción de que salgan los niños o a veces los ancianitos a las ventanas, a las terrazas, a saludarnos, a mandarnos besos, pues es un sentimiento muy, muy reconfortante, porque y sabiendo también que esto también es totalmente pasajero, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que cada uno de nosotros da también su 100% sabiendo que mañana no podemos estar. Entonces, exacto. Ahí viene mi otra pregunta, Esteban. Tú, lo que yo conozco, tú tienes familia, tienes una hija igual que yo, pequeña. ¿Cuál ha sido tu mayor temor cuando llegabas? Porque tú has estado desde el primer día, las 24 horas del día, igual que Pablo. Yo les veo y parecen, como siempre les digo, y aquí en palabras no coloquiales, parecen cromos, ¿no? Igualitos, todo el tiempo, al 100% y más del 200%. O sea, yo creo que han dejado su familia, han dejado sus amigos. Entonces, Esteban, ¿qué es el mayor temor que has tenido en cuanto a tu familia como tal? Claro, tremendo, imagínate, llegar a la casa y pensar que estuviste en los peores sitios, en los sitios que están más contaminados, controlando a la gente más irresponsable, desobediente, y tú tener que llegar a tu casa con las prendas de vestir, y tu hija que no te ve 12 horas, que no te ha visto 14 horas, o quizás saliste en la madrugada y rezaste de noche, no te vio 24 horas, salta para abrazarte y tienes que detenerle o tienes que por poco empujarle. Es bastante fuerte, porque tienes que cumplir los parámetros. Creo que algo que a nosotros de Comamc nos ha ayudado ha sido muchísimo cumplir los parámetros de la autoridad. De bioseguridad. Sí, exactamente. Sí. Tú sabes cuánto diste para esto. Y en tu caso, Pablo, tú te enfermaste de COVID, tú tuviste COVID, ¿cómo pasaste esos momentos? ¿Cuál fue tu desesperación? Porque aparte, o sea, nosotros somos tan... aunque no crean muchas personas, trabajadores, que nos gusta nuestro trabajo, que cuando, por ejemplo, a mí también me tocó aislarme 3 días, casi me muero porque quería salir. Entonces, tú peor aún con la enfermedad como tal, ¿cómo lidiaste con eso? ¿Tu familia, tu mamá, tu papá, qué pensaban? O sea, porque a veces a mí me dicen, no vale la pena sacrificar tanto por quizás a futuro que no te lo reconozcan, ¿no? Bueno, doctora, yo creo que al final todo el equipo, en las instituciones, lo que hemos hecho es salvar vidas. Y eso es lo que a lo menos a mí me queda.
muy aparte de que continuemos todos o estemos un tiempo, o creo que el tema de servir a la ciudadanía está en cada uno de nosotros, y me he dado cuenta ya con usted, con Esteban, con Paul, con otros compañeros de varias instituciones, que justamente salimos a eso, a salvar vidas, a tratar de que haya orden, porque justamente cuando yo regresaba a mi casa, yo cuido de mi papá que tiene 82 años, por lo tanto es una persona de la tercera edad más vulnerable. Uno escuchaba en las noticias que las personas adultas mayores son las personas que están más expuestas a recibir un contagio. Entonces, prácticamente el protocolo que yo hacía para llegar a mi casa era por poco sacarme todo, entrar con alcohol, a bañarme, a cambiarme ropas, a desinfectar. Entonces, aparte que tenemos unos horarios, o no tenemos horario prácticamente, es a la madrugada, a la hora que tengamos que hacer cualquier tipo de operativo. Sí era bien complicado llegar a esa hora, 2, 3 de la mañana, para cambiarse y después a las 5 de la mañana volver a salir. Y como decía Esteban, a veces no se les ve a los familiares un día, 2 días seguidos, porque al final pues, están dormidos y uno llega muy tarde. Entonces, el momento que me dio a mí COVID, sí fue bastante, bueno, traumático, porque tenía acá mi papá y tenía que decidir si me iba a aislar a otro lugar. Entonces, tuvimos que, bueno, tengo yo una persona que nos ayuda, entonces prácticamente me tocó aislarme en mi cuarto, situación que es bastante dura. Entonces, estar metido después del ritmo de trabajo que nosotros tenemos, pero también ahí consideré mucho a las personas que en cambio estaban aisladas y que estaban realmente dentro de sus hogares, respetando lo que decía el COE Nacional. Y eso es prácticamente la contradicción que tenemos. Nosotros cuando salimos a realizar los controles, lo que procuramos es llevar el mensaje de salvar vidas, de cumplir con lo que dice la norma para evitar el desorden, y recibimos pues muchas veces esa negativa, esa resistencia por parte de las personas infractores. Y más bien las personas que sí están cumpliendo, como decía Esteban, eran las que nos sacaban letreros en las ventanas, nos daban apoyo, y existía, uno podía ver en redes sociales, mucha gente siempre como que habla de lo negativo, pero empezó a existir estas personas que reconocían y se daban cuenta que cuando nosotros también tenemos familia y salimos, es justamente para precautelar la seguridad de los demás. Así es un sacrificio bien de corazón pagado, ¿no? O sea, yo también creo que cada vez que volví a mi casa con igual mis 2 pequeñas, yo viviendo solo con ellas, también era como que sé que esto lo hacemos por todos, por una ciudad, por un país, y es una pandemia que nos tocó vivir de la noche a la mañana, no sabíamos qué pasaba, no sabíamos cómo teníamos que actuar ante eso. Entonces es una experiencia súper valiosa, y también que nos hace, como tú dices, Pablo, meditar las dos cosas, tanto el cumplimiento como de las órdenes, así como el sacrificio que hacemos más de 5,000 personas que estamos en la primera línea, ¿no? Bueno, estamos con un diálogo bastante abierto y hemos seguido de largo, pero ahorita nos toca nuestro segmento de remembranzas. Adelante, por favor. Los mercados han sido históricamente los lugares preferidos por los quiteños para realizar sus compras. También para degustar algún platillo típico o simplemente para dar un paseo. El Mercado de San Francisco, fundado en 1893, fue el primer mercado oficial de Quito. Durante el semáforo en rojo, por la pandemia del COVID-19, estos tradicionales lugares estuvieron cerrados, debido al riesgo de contagio. Pero hoy, con medidas de bioseguridad, vamos retomando esta tradición quiteña. Otro de los sitios que su uso fue restringido fueron las plazas de la ciudad, lugares de encuentro tradicionales en la historia quiteña. Con aproximadamente 450 años de trayectoria, la Plaza del Teatro es un sitio emblemático de Quito. Según relatos locales, durante casi 2 siglos se la conoció como la Plazuela de las Carnicerías, debido a que en el sitio se faenaban reses. Hoy debemos utilizar mascarillas para transitar por ella y evitar aglomeraciones, pero pronto, muy pronto podremos disfrutar de estos hermosos lugares. Quisiera como preguntarles si algún momento dijeron, no, ya no quiero más,
no voy a sacrificar mi vida, mi familia. Y como tú lo dijiste, creo que la oportunidad de servir también es muy corta y a veces creo que los tiempos de Dios son perfectos y por algo estás parado en el momento preciso y en el sitio exacto. Y si creo que tenemos la oportunidad de quizá hoy, hasta mañana servir, es el momento. Pienso que quizás las oportunidades solo son una vez y si tenemos el chance y el mejor de los chances de servir al mejor jefe, que es nuestra ciudad, nuestra gente, y más aún en algo tan fuerte y quizá que muchas personas, como tú mismo lo dices, no hubieran soportado por la presión, los sentimientos, hasta por el mismo miedo. Creo que a nosotros nos tocó y si nos tocó, con la bendición de Dios la sacamos adelante y con el apoyo de nuestras autoridades que han confiado en nosotros. Sí, no, es bastante este tema de lo hago, no lo hago, me arriesgo, no me arriesgo, pero ya cuando estás en el, no sé si les pasa, en el campo, ya te olvidas de todo y realmente solamente te dedicas a trabajar y la adrenalina sube y las horas pasan y de repente no te diste cuenta y ya son la 1 de la mañana y quieres más porque sabes que es tu trabajo y lo haces con mucho corazón. ¿Y tú, Pablo, alguna vez quisiste botar la toalla o todavía no? Bueno, así como botar la toalla, no, pero sí tuve bastantes críticas constructivas y destructivas por parte de incluso de amigos, de familiares, que prácticamente opinaban al respecto, pero es bien complicado explicarle a alguien que no está trabajando en primera línea, porque prácticamente no se llega a comprender el nivel de compromiso, de presión que uno tiene. Y yo creo que otra cosa que sí deberíamos de pronto topar es el tema de nosotros, el momento que le hemos visto a usted, doctora, que le hemos visto al doctor Altamirano, eso genera motivación para las bases. Yo creo que dar el ejemplo como cabezas también ha sido parte del éxito, porque es muy diferente cuando nosotros salimos justamente a preocuparnos, a ver lo que siente una de las personas que está, otro servidor público que está trabajando, en nuestro caso, en un agente civil de tránsito, preocuparnos porque comamos, así sea a la hora que sea, pero que me acuerdo al comienzo de la pandemia, encontrar un lugar de comer era casi imposible. O sea, prácticamente empezamos a ir a domicilios de agentes a comer todo el grupo y empezamos a hacer una especie de minga, una especie de colaboración entre todos para el otro día ya llevar unos sándwiches para poder comer. En el caso de Fuerzas Armadas nos dejaron poder comer dentro del cuartel, empezamos a comer con ellos y también empezamos a darnos cuenta de otras realidades. Y obviamente el momento que nosotros empezamos a estar ahí con las bases, a estar preocupados de nuestro personal, yo creo que eso también genera un buen ambiente, una motivación para todos, empatía para todos. Y claro, el momento que yo veía cómo se esfuerzan los bomberos, cómo se esfuerzan los agentes de control, cómo se esfuerza la Policía Nacional, pues obviamente todo el mundo puso de parte. Y eso creo que también generó un ejemplo. Creo que ahora es súper chévere porque, como lo dije desde el principio, ya somos un equipo interinstitucional. Pero como les digo, ¿cuál fue donde más esperanza tuvieron, donde más fortaleza? ¿Qué fechas más o menos fueron las más duras para ustedes y donde tuvieron que decir, ok, me tengo que levantar? Porque a mí sí me pasó. O sea, yo muchas veces decía, ya no vamos a poder más. O sea, ya, ¿dónde más? Ya la gente se nos alzó, acuérdense lo que pasó en el Comité del Pueblo, o sea, un montón de cosas que ya uno dice, hijo, no, ya, o sea, mejor que venga otra persona porque yo ya no puedo más. Pero al día siguiente me levanté y dije, no, sí puedo más. A ver, Esteban, y Esteban sabe, ¿no? Vamos a hacer pancartas, salgamos con esto, muévanse a las 11 de la noche como loca y a las 5 de la mañana nos levantamos a hacer y seguimos. Entonces, ese para mí fue donde más esperanza y donde más fortaleza pude tener cuando ya sentía que no podía más y cuando mi jefe también me llamó a hablar. Entonces, ya quería saber ustedes cuándo fue ese momento de quiebre en el que dice, sí puedo un poquito más. Dale, Esteban. Creo que coincido contigo porque fue un giro bastante fuerte y literal hicimos algo bastante grande y a las 11:30 de la noche tú nos llamaste para una reunión
Y fue esperanzador porque el sentimiento que se pudo generar en pocos minutos con un discurso ya completamente diferente de cuidarnos todos, de ya ser más apacibles, pero también ser empáticos para ser responsables. Creo que fue exactamente el momento de cambio. Fuimos a Chillogallo con las pancartas, eh, comenzaron a hacerse las pruebas a toda la gente y queríamos mostrar que no es el hecho de sancionar por sancionar, sino que tenemos que ser responsables de la vida de nosotros y de la gente que está cerca de nosotros. Y el momento más crudo, pues el Comité del Pueblo, obviamente, cuando ya quieres bajar los brazos porque te das cuenta que tienes de todo un sector que en vez de captar este mensaje de guárdense, de cuídense, pensaron que nosotros éramos quizás hasta un momento enemigos y quisieron agredir a nuestro personal, rompieron los parabrisas. Ha sido momentos muy fuertes, pero creo que la motivación es parte de la hermandad, como tú lo comentas, de la esperanza y literal, ver a la gente que cree en lo que está pasando, cree en lo que está haciendo. Hay sectores que se siente un cambio, que todos están con mascarilla, que todos se cuidan, y eso creo que motiva que alguien te copia lo que tú estás haciendo. Tú, Pablito, ¿cuál ha sido tu punto de quiebre en el cual, o no has No, tenido? no, yo sí, y muchos. Yo creo que cuando estuvimos en San Roque, cuando fuimos a hacer todo el tema de la limpieza y el operativo que empezamos a las 3 de la mañana con personal de la Agencia Metropolitana de Control, y nos dimos cuenta de las condiciones precarias de salubridad que existían afuera del mercado de San Roque. Me acuerdo que estábamos ahí y se nos subían los ratones, era otro nivel la cantidad de cosas, de suciedad que vimos. Entonces, pero dentro de todo empezamos a trabajar y me acuerdo que trabajamos toda la madrugada, desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana, hasta que no logremos sacar todos esos escombros que habían estado por más de 20, 30 años dentro del mercado. Y además, no solo era en San Roque, o sea, tuvimos que estar, ustedes recuerdan, en el mercado mayorista, Chiriaco. en Chiriacu. Entonces, todo se replicaba y claro, hacíamos algo en un lugar, pero las personas ya se iban al otro lugar. Entonces, a ratos ahí yo decía, bueno, ¿de qué sirve tanta madrugada, tanto esfuerzo si empezamos a hacer una cosa y se reproduce en otra? Pero dentro de todo, ese fue una de las veces que más complicada se puso la situación. Igual, temas de agresiones, eso creo que ha sido a lo largo de toda la pandemia, pero lo que más me llamó a mí la atención fue ver a personas indigentes, darme cuenta de la cantidad de personas indigentes, de personas alcohólicas, la cantidad de droga. Una vez en un recorrido con Fuerzas Armadas vimos y encontramos a 2 niños de 8 años drogándose por el sector del Viaterio y a todos nos partió, a lo menos a mí, nos partió el corazón ver a niños tan chiquitos en plena pandemia metidos justamente consumiendo drogas. Entonces, creo que en ese tema nosotros sí tenemos que mejorar, cambiar como sociedad dentro del ámbito de nuestras competencias. Y ahora que estamos nosotros siendo servidores públicos, tratar de generar políticas para ir mejorando. También somos humanos y creo que aquí las personas que estamos también se han fajado por salvar a un niño, por ayudar a un anciano, por dar una comida, por ejemplo, un sándwich que uno tenía y de repente veía un mendigo, toma mi sándwich porque yo puedo llegar a mi casa y puedo tener algo. También el hecho de no satanizar a estas personas, sino más bien ayudarles. Hemos topado a estas personas que, claro, no por algo feo, sino por el virus, se nos complica topar a las personas, pero también sale nuestro lado humano de poner una mascarilla a un niño. De Pablo, yo te he visto ayudando gente indigente mismo, cogiéndole, levantándole totalmente, cargándole en tus hombros, igual Esteban, todas estas cosas que hemos hecho como seres humanos, porque esta pandemia en realidad creo que nos ha hecho ser un poco más seres humanos que totalmente funcionarios, porque como sabemos todos mañana nos vamos, pero este recuerdo va a quedar en nuestra mente, sobre todo en nuestros corazones. Todas estas experiencias han sido bastante fuertes de nuestra vida, pero sin embargo, como digo, nos ha llevado a ser
seres humanos más completos. Vamos a curiosidades. Muchas gracias. Adelante. ¿Sabías que en la India algunos padres de gemelos bautizaron a sus hijos recién nacidos con los nombres de COVID y Corona? ¿Sabías que ahora ponemos alcohol hasta los balones? Los esféricos de un partido de fútbol ahora son desinfectados por los utileros de los clubes antes de ser utilizados por los futbolistas para sus tareas de calentamiento. Hoy por hoy, las bodas, bautizos y hasta baby showers se realizan de manera virtual. En promedio, se celebran más de 200.000 eventos digitales de esta clase mensualmente en el Ecuador. Para terminar, solo quisiera saber qué mensaje darían a la ciudadanía después de estos duros meses que han estado en primera línea. Por favor, Pablo, un mensaje cortito, igual Esteban, y les agradezco mucho por haber estado aquí. Ya nos vemos ya mismo en otro operativo. Bueno, doctora, muchas gracias por la invitación. Yo solo quisiera que todas las personas tengan un poquito más de conciencia, que todavía estamos en semáforo amarillo, que no podemos relajarnos y que acatemos las disposiciones que nos indica el Código Nacional y las autoridades competentes. Solo de esa forma nosotros vamos a poder continuar y vamos a poder ir bajando un poco la intensidad de los operativos. Y pues bueno, Esteban y doctora, muchísimas gracias por la invitación. Hoy hay operativo en la noche, doctora, así que espero verles ahí también. Un fuerte abrazo a todos y gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, aunque voy a sonar un poco cursi, pero creo que en esta época, como tú mismo lo dijiste, son las palabras más concretas, más que funcionarios nos hemos vuelto humanos. Pienso que si amamos a todas las personas que están cerca, solo tenemos que pensar en cuidarnos, porque quizá este año sea el último que estemos todos juntos por la irresponsabilidad de pocos. Así que cuidémonos y cuidémonos a todos. Sí, Gracias, doctora. Hay que utilizar la mascarilla y ser un poco corresponsables, que eso siempre ha sido nuestra meta y nuestro mensaje final. Cuídense mucho, hasta luego, gracias a todos.